Bueno, buenas tardes a todos. Hoy exhibir a Alejandro Baccaro en este recinto del Honorable Consejo Deliberante de San Isidro, que es una personalidad destacada de la cultura y un incansable coleccionista de recuerdos, libros y manuscritos del autor. Creo yo que tiene 30.000. Bueno, nació en Buenos Aires, ha dictado conferencias en universidades de la Argentina, en Dinamarca, en Sao Paulo, Brasil, en Edimburgo, Escocia, en King's College, Londres, en Reims de Francia, Cracovia, Polonia, Macerata, Italia, en Australia, en la Biblioteca de Alejandría de Egipto, y en Egipto también en el Instituto Cervantes del Cairo. En el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia en Polonia y en la ciudad de Jining, en la provincia de Qinghai, creo que de la República Popular de China, es chino. Instituto Cervantes de Beijing, entre otros. Es actualmente presidente de la Asociación Borgesiana de Buenos Aires, secretario de redacción de la revista Proa, miembro de la Sociedad de Bibliófilos Argentinos y presidente honorario del Instituto de Estudios Jorge Luis Borges de la Universidad Católica de San Pablo de Brasil. Es autor de varios libros, entre ellos Giorgi, del año 1899 a 1930, Una vida de Jorge Luis Borges, el año 1966, El señor Borges, una biografía en imágenes, el manuscrito Borges, que es una novela de Bruguera del año 2006, Borges, vida y literatura, también de 2006, Pasajero de la vida, poemas, de la editorial Vicinguerra del 2016, fue designado visitante ilustre de la ciudad de La Plata, Mar del Plata, Villa María, Córdoba, la Cumbre Córdoba, y recibió el diploma de honor del Honorable Senado de la Nación. En el año 2009, para que dice letaleza para no usar los lentes, recibió el premio Alianza Hispánica en Madrid, España. Sus libros han sido traducidos al portugués, polaco, turco y serbio. En 2011 recibió la Medalla de la Hispanidad en Buenos Aires, Argentina, y fue designado académico del número del Instituto de Cultura de México. En 2016 fue designado académico de número de la Academia Porteña del Lunfardo. Es actualmente presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y presidente de la Fundación El Libro, entidad que organiza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En el año 2018 fue designado personalidad destacada en el ámbito de la cultura por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estuvimos presentes ese día. Hoy nos deleitará con un recorrido por la voz lírica de Borges. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por recibirme, gracias al Consejo Deliberante, a las autoridades, gracias Mirta, que realiza una portentosa labor en SADE Zona Norte. Bueno, es medio intimidante el currículum, ¿no? Yo después que lo leen, digo, ¿ahora cómo hago, no? ¿Cómo hago? No, me hace acordar una vez Picasso, no le gustaba hacer retratos, pero una vez una persona le insistió, bueno, le pagaba muy bien, y Picasso dijo, bueno, está bien, le hago un retrato, y agarró una hoja y hizo un dibujo en unos minutos, y se lo dio y le dijo, bueno, amigo, ahora aparecerse, ¿no? Así que yo voy a intentar estar a la altura de las circunstancias. Bueno, como bien se dijo, vamos a hacer un recorrido por la voz lírica de Borges, quizá uno de los géneros menos explotado en relación a Borges. Borges es universalmente conocido
sobre todo por su voz narrativa, ¿no? A partir de los años 40, cuando escribe Pierre Menard, autor del Quijote, que es la piedra fundacional de su voz narrativa, y después los cuentos tan famosos como el Aleph y otros cuentos fueron los que le dieron fama a nivel internacional. Empezó a ser traducido a diversos idiomas y hoy en el mundo, ¿no?, se lo reconoce fundamentalmente por esa voz narrativa. Pero hay una voz lírica, hay una obra poética que me parece que es interesante explorar, como toda la obra de Borges, ¿no? También ha sido un lúcido ensayista, ¿no?, como todos sabemos. Él comenzó su camino poético hace precisamente 100 años, ¿no? Se están cumpliendo un siglo de Fervor de Buenos Aires, que fue su primer poemario, que se publicó a mediados de 1923, donde él reunió ahí una serie de poemas. Le dijo al padre, bueno, si le podía pagar la edición, porque no había editor que editara esos poemas. Y así fue, el padre le dio 300 pesos, que salió la edición, y se editó 300 ejemplares también de Fervor de Buenos Aires, un libro sin editor, sin numeración en las páginas, sin índice, y el grabado de la tapa lo hizo la hermana de Borges, Nora Borges. O sea, un libro familiar, de alguna manera, que es como se empieza muchas veces en la literatura, ¿no? Es en el camino de la literatura. Así que en los años 20 Borges publicó 3 libros de poemas: Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín. Y después abandonó un poco esa voz, y empezó a buscar la voz narrativa, ¿no? Y ahí publicó, bueno, Hombre de la Esquina Rosada, El acercamiento al Motacín y otros textos que desembocaron en esa voz narrativa que decíamos. Sin embargo, retoma él la voz lírica en el año 55, cuando lo nombran director de la Biblioteca Nacional. Pero hay un poema de los años 30 que Borges escribió a mediados de los años 30, que es el poema Conjetural, que refiere a la muerte de Francisco Narciso de la Prida, que era pariente de Borges, ¿no? Como todos sabemos, la Prida tiene una destacada actuación y está en el recuerdo de todos nosotros, porque fue el presidente del Congreso que el 9 de julio de 1816 declaró la independencia, ¿no? Pero tuvo otras actividades, fue gobernador interino de su provincia, de San Juan, en fin. Y era, si buceamos en el árbol genealógico, era pariente de Borges. Y la Prida muere en una circunstancia especial, muere en el año 1829, en una emboscada en Mendoza, cerca de las chacras de Perdriel. Lo emboscan y lo matan. Y Borges escribe este poema desde la conciencia de la Prida, ¿no? Es la Prida el que nos está hablando. Y vamos a observar en este poema, como en toda la obra poética de Borges, las múltiples cosas que Borges nos dice. No hay una sola palabra puesta al azar o porque sí. Todo tiene un significado, solo que hay que buscarlo, ¿no? Que es parte de la magia de su obra literaria, ¿no? Borges nos hace trabajar como lectores, nos obliga para gozar, para disfrutar de esa voz, nos hace trabajar, nos hace entender, racionalizar lo que nos está diciendo. Así que dice el poema Conjetural: el doctor Francisco Narciso de la Prida, asesinado el 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir:
Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur, por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre. Así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca, con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo, que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yacer entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Bueno, acá hay algunas licencias poéticas. Si vamos un poquito a los libros, la Prida no murió de la manera que lo narra Borges, ¿no? Murió de un balazo que le pegaron en esa emboscada, ¿no? En el 22 del 9 de 1829. El poema tiene muchas variantes interesantes. Borges empieza diciendo: zumban las balas en la tarde última. Bueno, uno podría decir, zumban las balas en la última tarde, pero no era la última tarde, era la tarde última, porque era la última tarde de su vida. No, uno puede decir, bueno, en la última tarde hice tal cosa, pero esta no era la última tarde, era la tarde última. Esa inversión que hace Borges de las palabras, ese adjetivo final en el primer verso, marca claramente la intención de él como poeta de remarcar que no se trataba de una tarde última cualquiera, sino que era la tarde última de su vida. Después Borges señala, hace una referencia, dice: como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano. Bueno, acá se refiere a la Divina Comedia, ¿verdad? Al purgatorio. Se refiere a un hecho que ocurrió el 11 de junio de 1289. O sea que pasaron 540 años y 103 días entre un hecho y otro. Y hay una similitud de números, ¿no? Él toma ese capitán del purgatorio, nos está hablando de la batalla de Campaldino, ocurrida el 11/6 de 1289, y la Prida fue asesinado el 22 del 9 de 1829.
ahí nos está diciendo algo Borges con los números. Siempre nos está dando alguna información. El verso cuando él dice, como aquel capitán que huyendo a pie y ensangrentando el llano, es un endecasílabo textual de la Divina Comedia, ¿no? Fugendo a pie e sanguinando il piano, dice Dante Alighieri, en ese verso que toma Borges y lo reproduce en su poema Conjetural. Es una batalla entre guelfos y gibelinos, ¿no? Una batalla de esos años, de una Italia muy revoltosa, muy complicada. En esa batalla participó Dante Alighieri, ¿no? Todos sabemos que unos años después, en el año 1300 aproximadamente, es cuando comienza a escribir la Divina Comedia, más o menos 3 años le llevó, hasta 1303. Así que Borges señala ese episodio y traza una relación increíble en el tiempo, ¿no? Tomando dos hechos que aparentemente están aislados en la historia, pero pareciera que no lo están. Así que bueno, este poema es un poema que aparece en la literatura de Borges en un momento que él está pensando en otra cosa, ¿no? Que está pensando en su voz narrativa. Pero después, en 1955, cuando lo nombran a Borges director de la Biblioteca Nacional, todos saben que en 1955 lo nombraron a Borges director de la Biblioteca Nacional, y Borges empieza a perder progresivamente la vista. En ese mismo momento los médicos le aconsejan no leer más, no escribir más, no forzar la vista, ¿no? con la escritura y la lectura. Y Borges toma esto, bueno, como una ironía del destino, ¿no? O sea, de golpe, ser el director de la Biblioteca Nacional, tener 1 millón de libros a su disposición y no poder leerlos, ¿no? Es como una ironía. Él sabía este poema que le dicta a María Ester Vázquez, el poema de los dones. Cuando él se lo dicta a María Ester Vázquez, él sabía que Paul Grusac, que había sido director de la Biblioteca Nacional, también había muerto ciego. Y como Borges era determinista, creía que todo ya estaba escrito. Incluso en el poema Conjetural que acabo de leer, en una parte dice: al laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. O sea, él entendía que hay un poema dedicado a Francisco Luis Bernardes, ya cumplida la cifra de los pasos que te fue dado andar sobre la tierra, digo que has muerto, ¿no? Él creía en el determinismo, que todo está ya determinado, solo que nosotros no sabemos lo que va a pasar y actuamos en consecuencia, pero que todo de alguna manera ya está determinado. Y él creía que hay una relación entre esa cuestión de Grusac y él, los dos directores de la Biblioteca Nacional, y los dos murieron ciegos. Y él le dicta el poema a María Ester Vázquez. Dice Borges: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueño a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, cosmos, cosmogonías, brindan sus muros, pero inútilmente.
Lento en mi sombra la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, el que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno, el anatema? ¿Grusac o Borges? Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Bueno, después que dictó este poema, Borges se enteró que también José Mármol había sido director de la Biblioteca Nacional y había muerto ciego. Entonces dijo, bueno, 2 podía ser casualidad, 3 es confirmación, ¿no? El destino estaba, digamos, esa ironía de Dios, dice Borges, ironía del destino, ¿no? La posibilidad de 1 millón de libros y la imposibilidad de leerlos. A partir de que Borges empieza a perder la vista, empieza a trabajar mucho el soneto, se siente cómodo con, ¿no?, los 14 endecasílabos de un soneto, con las rimas, ¿no? Se ve que eso le facilitaba. En general, me contaba Roberto Alifano, que fue amanuense de Borges, que Borges cuando dictaba un poema ya lo tenía resuelto, que él en su cabeza iba pensando, ¿no? Y también me contaba Fanny, el ama de llaves de Borges, que a la mañana Borges se levantaba y se daba un baño de inmersión. Ella le llenaba la bañadera y él se metía ahí a darse un baño y recitaba permanentemente, ¿no? Fanny dice que yo lo escuchaba permanentemente, o sea que él iba ahí, y después cuando dictaba ya prácticamente tenía todo resuelto, ¿no? Y bueno, empieza a trabajar los sonetos, o toda su poesía de alguna manera nos está diciendo cosas permanentemente. Hay un soneto al ajedrez. Borges se preguntaba, bueno, entre las 1000 preguntas filosóficas que hay, preguntas sobre el universo, ¿no? Él no era ateo, ni tampoco creyente, ¿no? Él decía, bueno, yo no tengo ninguna de las dos certezas, ni que existe ni que no existe. Entonces se ubicaba como agnóstico, ¿no? Agnóstico, a partícula sin conocimiento, hasta donde llega el conocimiento, hasta donde uno puede, qué sé yo, hay un universo, el universo tiene un cosmos, tiene un orden, no es un caos, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol, bueno, hay todo un mecanismo que funciona. Eso presupone una creación, ¿no? No pareciera que no hay un caos, o sea que surge de que alguien trabajó eso, que alguien lo estableció. Entonces uno tiene razones para pensar que alguien creó eso y que hay un Dios que lo creó. Un Dios, o la palabra que cada uno le guste utilizar, ¿no? Así que, y Borges se preguntaba, claro, si hay un Dios, ¿quién creó a ese Dios, no? Y a ese otro Dios, ¿quién lo creó? Hay como una sucesión infinita. Y lo refleja en un soneto que es escribió 2 sonetos al ajedrez. Y en el segundo soneto, donde primero hace una enumeración de las piezas del juego y a cada pieza le pone un adjetivo. Y después desemboca en estas cuestiones, hace una mención a Omar Khayyam, dice, la sentencia es de Omar Khayyam, un poeta persa del siglo XI que escribió las conocidas
rubayatas, las 154 rubayatas que llegaron hasta nuestros días y que el padre de Borges tradujo al español del inglés de Fitzgerald, ¿no? Fitzgerald conocía el idioma en el que escribió Callán las rubayatas, lo trajo al inglés y del inglés el padre de Borges lo tradujo al español. Son muy atractivas las rubayatas de Omar Khayyam, muy atractivas. Dice Borges en el soneto al ajedrez: tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y lo blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios? Detrás de Dios la trama empieza, de polvo y sueños y tiempo y agonías. Bueno, acá expresa Borges, ¿no? Se pregunta, ¿no? Todos sabemos que Borges no era un filósofo, pero un tipo que se metía mucho con una parte, la parte más linda de la filosofía, que es las preguntas, ¿no? No hay que buscar respuestas en la filosofía, sino hacerse preguntas, que eso me parece que es lo más atractivo. Y acá él se pregunta, ¿no? Que Dios detrás de Dios la trama empieza, ¿no? Y empieza con eso que yo les decía, dice Borges, tenue rey. Bueno, el rey es tenue en el juego del ajedrez, ustedes saben que es la pieza a proteger, es la pieza a cuidar, hay que andar siempre, ¿no? Hay que hacer el enroque, hay que tratar, porque si nos matan al rey perdemos el partido. O sea que el rey es realmente mueve de a uno, digamos que es un rey, bueno, más o menos como todos los reyes, ¿no? Traen complicaciones. Soy antimonárquico, así que tenue rey, sesgo alfil, dice Borges. ¿Por qué sesgo? Porque el alfil va en diagonal, va en forma sesgada. Torre directa, la torre va en forma directa por los laterales. Encarnizada reina, la reina sí, es un juego feminista el ajedrez, porque la reina juega un rol fundamental. Cuando uno juega al ajedrez y pierde la reina, chau. Pero si no, salvo que la cambie por otra reina, está a punto de perder el partido, ¿no? Porque es una pieza clave. Y peón ladino. ¿Por qué peón ladino? Porque come de costado el peón, ¿no? No come de frente, es ladino, digamos. No es buena persona el peón, digamos, del ajedrez. Pero es fantástico cómo él encuentra un adjetivo, una sola palabra que define cada una de las piezas del juego, ¿no? Y después hace la mención de Omar Khayyam, cuando dice las sentencias de Omar, porque hay una rubayata de Omar Khayyam que dice que el mundo es una gran partida de ajedrez donde Dios nos mueve y nos tira uno a uno a la caja de la nada, ¿no? Utiliza también esto que ustedes saben que la historia de la humanidad es la historia de las guerras, ¿no? Si nos remontamos al primer libro, la Ilíada es la historia de una guerra, la guerra de Troya. La Odisea es Odiseo que, digamos, después de la guerra de Troya y atravesando, digamos, por muchas batallas, logra llegar a Ítaca, donde también tiene que combatir para recuperar a su mujer, a Penélope, ¿no? Que teje y desteje. Y a su hijo Telémaco. Y Borges dice, eso lo emparenta como en el juego de ajedrez, ¿no? Dos ejércitos que batallan permanentemente, ¿no? Buscan y libran su batalla armada, dice Borges. Siguiendo con el tema de los sonetos, hay un soneto que Borges escribió en esos años, que veamos un poco cómo trabaja Borges, ¿no? Este soneto se llama Un soldado de Urbina.
Borges nos hacía trabajar, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿quién es un soldado de Urbina? ¿No? Uno lee eso. Bueno, hay que ir a buscar, hay que ir a ver. Es un soneto dedicado a Miguel de Cervantes Saavedra, pero no lo nombra en ningún momento Borges. Además, pone un soldado de Urbina porque Cervantes participó en la batalla de Lepanto, una batalla marítima, a las órdenes del duque de Urbina. O sea que Cervantes fue un soldado de Urbina, donde a él lo hieren en un barco, ¿no? Lo hieren, pierde parte de un brazo, bueno, no se sabe bien cuánto, pero... Y después Cervantes, después de Lepanto, empieza a deambular, a tener una vida un poco sórdida, estuvo un tiempo preso, fue recaudador de impuestos, o sea, laburaba para la FIP, lo cual no es muy grato, ¿no? O sea, los recaudadores de impuestos, digamos, no son muy personas gratas, digamos, de tratar. No sé si habrá alguno acá, pero que no. Y bueno, andaba haciendo lo que podía, ¿no? Sin saber que después iba a escribir ese extraordinario libro, ¿no? Como El Quijote. Pero acá, en este soneto, Borges no habla del Cervantes que combatió en Lepanto, eso ya pasó. Ni habla del Cervantes que escribió El Quijote, eso no llegó todavía, sino que lo recorta, ¿no? Habla del que está en el medio. Dice Borges, sospechándose indigno de otra hazaña como aquella en el mar, Lepanto, ¿no? Este soldado, a sórdidos oficios resignado, erraba oscuro por su dura España. Para borrar o mitigar la hazaña de lo real, buscaba lo soñado, y le dieron un mágico pasado los ciclos de Rolando y de Bretaña. Contemplaría hundido el sol el ancho campo en el que dura un resplandor de cobre, se creía acabado, solo y pobre, sin saber de qué música era dueño, atravesando el fondo de algún sueño, por él se andaban Don Quijote y Sancho. O sea, fíjense que usa ese endecasílabo lindísimo, ¿no? Sin saber de qué música era dueño. Que eso pasa, ¿no? Vaya a saber acá, algunos de nosotros por ahí somos dueños de una música que todavía no llegó, no afloró, y un día nos sentamos, lo escribimos y pasa a ser un texto maravilloso. Pero Borges hace esto, ¿no? Nos hace trabajar, nos informa, nos ilustra y nos da placer también, ¿no? Cuando uno lee el soneto y lo entiende, ¿no? Yo no entiendo nada de pintura, nada, pero cuando voy a ver una muestra y alguien me explica, disfruto más la obra, porque claro, digo, no, el tipo me dice, mira, hizo esto por acá, claro, uno entiende y disfruta, se da cuenta, racionaliza lo que está viendo. Y esto pasa con la obra de Borges, uno disfruta más cuando entiende por qué dice un soldado de Urbina, por qué dice atravesando el fondo de algún sueño, por él ya andaban Don Quijote y Sancho, ya estaban en él, ¿no? No habían aflorado todavía. Siguiendo con los sonetos, nos quedan 15, 20 minutos, hay un soneto que Borges escribió con motivo de la muerte de su madre. Borges tenía una teoría, él decía que nosotros como hijos tenemos la obligación de ser felices, porque nuestros padres a lo que aspiran es que nosotros seamos felices, como nos pasa a nosotros con nuestros hijos, lo que queremos que sean felices, no importa que se dediquen, que hagan, pero que sean felices, que disfruten este tránsito tan extraño por este mundo, ¿no? Y él en un momento le pareció que no había sido feliz y sintió el remordimiento, ¿no? Frente al momento de la muerte de su madre, que murió a los 99 años, ¿no? Una vida extensa, longeva. Sintió el remordimiento de no haber sido feliz. Y 3 días después de la muerte de la madre, escribió este soneto. Dice Borges: he cometido
el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciales del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen haderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Bueno, después se arrepintió. Después este soneto le sonaba un poco a letra de tango, ¿no? Un poco tanguero. Sí, a Borges no le gustaba el tango canción. O sea, de Mi noche triste para acá no le gustaba ninguna letra. Porque, bueno, esos hombres que sufren porque las mujeres lo abandonan, bueno, toda esa chabacanería no le gustaba. Le gustaba Gardel como cantaba, un intérprete extraordinario, pero tenía esa cosa con las letras del tango, ¿no? Y este soneto le pareció que era medio tanguero, ¿no? Medio por el remordimiento, por la muerte de la madre, suena, ¿no? El soneto es lindísimo, ¿no? Para mí son pruritos que él tenía. Pero bueno, no perdió el humor porque salió a la calle a los pocos días y lo paró una señora y le dijo: ay, Borges, dijo, qué pena que su mamá murió a los 99 años, qué lástima que no llegó a los 100. Borges le dijo: señora, qué fijación tiene usted con el sistema métrico decimal, ¿no? Porque tenía esas cosas cuando salía a la calle, tenía un humor así muy, muy irónico. Un día salió, estaba cruzando, él vivía en la calle Maipú, ¿no? Maipú y Marcelo Tidalver. Y estaba cruzando Maipú, una calle chiquita, estaba en el medio del pavimento, y lo para una señora y le dice: ¿usted es Borges? Dijo: sí, pero sigamos cruzando porque si no voy a dejar de serlo en cualquier momento, ¿no? Siempre tenía esas cosas de humor, ¿no? ¿Saben? Bueno, Borges era un gran gorila, ¿no? Era un antiperonista rabioso, como fue toda la intelectualidad argentina. Yo creo que los intelectuales argentinos de los años 40 no entendieron el fenómeno del peronismo y se hicieron gorilas, ¿no? Cortázar, todos. Borges era un gran gorila, sobre todo por la madre, ¿no? Están las cartas de la madre que son fatales. Y cuentan que un día Borges iba a cruzar la avenida 9 de Julio. Vieron que la avenida 9 de Julio es ancha, ¿no? Y imagínense un ciego. Si uno que ve se acuesta a cruzarla, hay que tener cuidado, un ciego ni hablar. Entonces estaba él con el bastón, ahí el báculo indeciso, como dice en el poema de los dones, el bastón del ciego es indeciso. Y un muchacho lo ve, se acerca, lo reconoce y le dice: venga, Borges, que yo lo voy a cruzar. Entonces lo toma del brazo y empiezan a cruzar. Cuando llegan a la mitad de la avenida, el muchacho se para y le dice: Borges, ahora lo voy a dejar solo acá en la mitad de la avenida. Yo soy peronista. Y Borges dice: no se haga problema, señor, yo también soy ciego. Bueno, nos queda un ratito. Hay un soneto. Borges tenía una teoría, ¿no? Él decía que todos nosotros tenemos algo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que nos van legando cosas, ¿no? Y nos van incorporando cosas que son imperceptibles, que no las podemos detectar, bueno, más allá de cuestiones que, bueno, fulano es el hijo de Mengano, uno dice qué parecido que son, ¿no? Pero hay cosas internas que nos van legando, ¿no? Costumbres, maneras de ser. Y bueno, él creía en eso, creía que tenemos que ver con nuestros abuelos, a pesar de que
él decía, bueno, ¿cómo creer en el árbol genealógico, no? Una sola infidelidad y el árbol genealógico se derrumba estrepitosamente, ¿no? Y infidelidades hay, claro. O cómo creer en la sangre. Tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. En la generación 15 tenemos 500.000 ascendientes, hagan la cuenta si quieren. Es imposible pensar en la sangre, pero él creía en esto, creía. Y referido al coronel Borges, ¿no? Su abuelo que murió en la batalla de La Verde en noviembre de 1874 en las guerras civiles, pero que tenía su asiento en la ciudad de Junín. Era en ese momento la frontera con el indio. Yo digo el indio, pero no hay que decir el indio, no son los pueblos originarios ahora, pero ahora India se va a cambiar el nombre como país, ¿no? Parece que no le sienta bien esto. Bueno, y ahí estaba el abuelo de Borges en Junín, en el límite, en la frontera con ese mundo que era salvaje, no sabemos de qué lado, pero era salvaje. Y escribe Borges un soneto donde refleja esto, ¿no? De su abuelo. Dice, pero soy también el otro, el muerto, el otro de mi sangre y de mi nombre. Soy el vago señor y soy el hombre que detuvo las lanzas del desierto. Vuelvo a Junín, donde no estuve nunca. A tu Junín, abuelo Borges, ¿me oyes? Sombra o ceniza última o desoyes en tu sueño de bronce esta voz trunca. A veces pienso que en tus vanos ojos el épico Junín de tus soldados, el árbol que aplastaste, los cercados, y en el confín la tribu y los despojos. Te imagino severo, un poco triste. ¿Quién me dirá cómo eras y quién fuiste? Bueno, acá él refleja cuando dice, vuelvo a Junín, donde no estuve nunca. Había estado su abuelo, o sea que él también había estado. Bueno, y terminamos ya, llegamos a la parte final. Después contesto las preguntas sin límite de tiempo. Bueno, tengo una cena hoy, aclaro. Así que podemos seguir un rato. No sé si nos rajan de acá, no sé cómo estamos de tiempo, ¿no? Bueno, vamos a terminar con un soneto también que Borges le dedica a Enrique Banch. Enrique Banch, un extraordinario poeta, injustamente olvidado. Enrique Banch publicó 4 libros entre 1907 y 1911 y después se llamó a silencio. Entre sus 19 y 23 años. O sea, el último libro que publicó se llama La Urna. Son 100 sonetos magistrales, realmente es un placer leer esos sonetos. Borges conocía la mayoría de esos sonetos de memoria, ¿no? Bueno, Borges tenía una memoria importante, ¿no? Y bueno, Enrique Banch publicó esos 4 libros, sobre todo La Urna, y después se llamó a silencio. ¿Qué le pasó a Enrique Banch? Bueno, parece ser que se enamoró de una mujer y esa mujer lo rechazó, digamos, un amor no correspondido, como hay miles, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Enrique Banch? Se casó con la hermana de la mujer que lo rechazó, de la mujer que él amaba. Dicen que no hay que hacerlo esto. Pero él, para estar cerca de esa mujer que amaba y que lo rechazó, buscó algo parecido, no sé, la hermana. Pero bueno, este episodio lo llevó a entrar en el silencio. En el año 1936,
Borges publicó un artículo en la revista El Hogar que tituló Enrique Banch cumple las bodas de plata con el silencio. Después cumplió las bodas de oro y algunos años más. ¿Cómo era Enrique Banch? Un hombre simple, un ser gregario. A veces se lo veía en las redacciones de los diarios. Vestía clásicamente, era un hombre bastante alto, un poco calvo. El pelo que tenía se lo engominaba. Y se vestía clásicamente, un traje, un terno, ¿no? Se llamaba con chaleco y corbata. Borges dijo una vez, bueno, este hombre tuvo la fortuna que una mujer lo abandonara. Suena raro, ¿no? Uno dice, tuvo la desgracia, ¿no? Pero como esa mujer que lo abandonó le hizo que escribiera esos sonetos, para Borges era una fortuna, para Borges era más importante la literatura que la vida misma, ¿no? Así que le escribe estos 14 endecasílabos donde refleja un poco estos episodios de la vida de Enrique Banch. Dice Borges, un hombre gris, la equívoca fortuna hizo que una mujer no lo quisiera. Esta historia es la historia de cualquiera, pero de cuantas hay bajo la luna, es la que duele más. Habrá pensado en quitarse la vida, no sabía que esa espada, esa hiel, esa agonía era el talismán que le fue dado para alcanzar la página que vive más allá de la mano que la escribe y del alto cristal de catedrales. Cumplida esa labor fue oscuramente un hombre que se pierde entre la gente. Nos ha dejado cosas inmortales. Bueno, muchas gracias.